Bueno, primero que nada, buenos días. Quiero partir agradeciendo esta invitación que me ha extendido el diputado Gabriel Asensio y saludar, por supuesto, a los miembros del Parlamento andino, a nuestros hermanos peruanos, bolivianos, ecuatorianos, colombianos. Para mí es un honor estar compartiendo con todos ustedes aquí esta mañana. Aprovecho de dejar en claro que aquí tenemos un panel de expertos con mucha experiencia, ¿cierto?, con mucho manejo, y yo, la verdad, no soy ninguna experta. Vamos a partir por dejarlo claro. Yo solamente soy una ciudadana interesada en reflexionar con atención sobre ciertos temas contingentes en mi país y, por cierto, también en el resto del mundo. Por lo mismo, pretendo compartir con ustedes una mirada que más bien se desprende de la observación, de la curiosidad, del interés, de la vivencia de lo que está pasando, el pulso de lo que está pasando hoy día en nuestro país. ¿Se escucha bien? Sí, ya. Vivimos un particular momento sociopolítico en nuestro país que hace prever que diversos y significativos cambios se están gestando. Tenemos hoy en día una ciudadanía más informada, más empoderada, que se atreve a cuestionar, con voces diversas, con énfasis variados, pero está cuestionando el modelo de país que hemos construido y poniendo en duda su capacidad de dotar de un piso mínimo de garantías y dignidad a la gran mayoría de sus habitantes. Es en este contexto que surgen voces desde el mundo de la academia, por un lado, de las ciencias, del mundo político también, por cierto, pero particularmente desde la ciudadanía, haciendo ver la necesidad de revisar y cuestionar la actual política de drogas de Chile, que hoy en día, como todos lo sabemos, está orientada a la represión y la criminalización de los usuarios, afectando principalmente a poblaciones vulneradas, jóvenes y mujeres de realidades precarias, y sin cumplir ninguno de los objetivos que dice perseguir, a saber, la disminución de la producción, tráfico y consumo de drogas consideradas ilícitas. En el país, en nuestro país, y creo que en muchos otros también, el principal problema que causan las drogas no son su consumo y las conductas asociadas a ello. El principal y más grave problema que causan las drogas es la política criminal que se aplica para controlar su provisión y consumo. Según estudios del año 2012 de la Red Chilena de Reducción de Daños, cada año son en Chile detenidos 85.000 ciudadanos por ley de droga, de los cuales el 12% fueron por consumo, el 67% por tenencia y solamente el 17% por tráfico de drogas. Además, el asunto de las drogas es un tema esencialmente juvenil, ya que sabemos que el 65% de los usuarios son menores de 25 años, por lo menos en nuestro país, y el 68% de los detenidos por infracciones a la ley de drogas también son menores de edad. La principal causa de esta sobrereacción penal que afecta principalmente a los jóvenes en este país es el artículo 4 de la ley 20.000, la ley que tenemos nosotros, ¿cierto?, referida al control de droga, que creó el delito de porte de drogas, el cual causa el 67% de los detenidos, y ha multiplicado por 4 su número desde el año 2006, en que teníamos 20.000 detenidos por ley de drogas, hasta el día de hoy, que estamos hablando ya de 85.000. El reciente informe de la OEA, ¿cierto?, nos muestra, como estábamos viendo, que esta situación es transversal en nuestro continente y sugiere lo pertinente de desarrollar las conversaciones necesarias para abordar el tema de manera urgente. En Chile, diversos organismos e instituciones, como la Red Chilena de Reducción de Daños, el Colegio Médico de Chile, la ONG Asuntos del Sur con su Observatorio de Drogas y diversas y múltiples organizaciones ciudadanas han conformado una coalición por una nueva política de drogas a la cual yo adhiero como ciudadana. Son instituciones muy importantes que están ahí, pero uno como ciudadano puede adherir, ¿cierto?, a sus postulados. Esta coalición por una nueva política de drogas sugiere como primer paso que todos los países de la región descriminalicen el consumo y porte de drogas para fines personales. Esto no solo pone nuevamente en el centro al ser humano al tratarlo con dignidad y respeto, en el caso de ser un consumidor recreativo, que seamos claros, el 90% de los consumidores de drogas son consumidores responsables,
y con ayuda y compasión en el caso del consumo problemático, que estamos hablando de alrededor de un 10% que puede llegar a desarrollar un consumo problemático. Sino que también ayudar a que los gobiernos puedan usar sus recursos de manera más eficiente, enfocándose en el desarrollo de políticas sanitarias y de reducción de daño en su sentido más amplio. Por otra parte, en abril de 2013, el grupo Res Pública Chile, coordinado por los economistas Klaus Schmidt-Hebel y Eugenio Guzmán y financiado por el empresario Andrónico Luksic, dentro de sus 95 propuestas que hacen para un Chile mejor, plantean también la legalización de todas las drogas, pero no de la pasta base, en un plazo de 3 a 10 años, sometiéndolos a una estricta regulación y tributación, partiendo, por supuesto, por despenalizar el uso de la cannabis. Como vemos entonces, confluyen instituciones, organismos que vienen de tendencias políticas muy diversas, ¿cierto? Esto es una petición muy transversal. Es en este panorama que surge la necesidad de hacer frente de manera objetiva y desideologizada a la realidad en diferentes sectores de nuestra sociedad en relación al consumo de droga. Según Senda, en Chile la sustancia ilícita más utilizada es la cannabis, representando el 90% del consumo de todas las sustancias controladas. Y una de las consecuencias de la criminalización de los usuarios de cannabis es la clandestinidad en que se han desenvuelto, negando u ocultando su consumo, evitando expresarse libremente al respecto, invisibilizando la cultura que se teje en torno a esta planta, porque efectivamente se teje una cultura en torno a esta planta, una planta milenaria, una planta maestra, una planta de poder, dificultando también el pedir ayuda cuando existe un consumo problemático, ya que pedir ayuda con un consumo problemático implica reconocerse como un infractor de ley. Quiero pasar ahora a hablar de cuál es esta ley que tenemos en Chile, esta ley ambigua, problemática, cuestionada, que es la Ley 20.000. Esta ley está vigente en Chile, fue promulgada en febrero del año 2005, sustituyendo a la Ley 19.366, que era la anterior, y sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. La Ley 20.000 introduce, y aquí una de sus grandes dificultades, la figura legal del microtráfico, estableciendo penas para este delito. Quiero hablarles ahora un poquito de cuáles son estas ambigüedades y estas incoherencias que tiene nuestra Ley 20.000 y que urge, por supuesto, revisar. La Ley 20.000 no prohíbe el consumo personal y privado de ninguna droga, aunque penaliza el consumo concertado. No establece cantidades de porte o tenencia de cannabis, por lo tanto, la distinción entre traficante y consumidor queda eventualmente a discreción del juez, en primera instancia de la policía, después del fiscal y finalmente del juez. La justicia se respalda y se cobija detrás de la cuestionable redacción de una ley penal imprecisa y ambigua. Por ende, y en atención a la cohesión del ordenamiento jurídico, aquello que no está prohibido está permitido y forma parte del ejercicio de nuestras libertades. Sin embargo, nuestra legislación, hay que decirlo sinceramente, es hipócrita. Permite el uso o consumo de cannabis, pero restringe cualquier medio de acceder a ella. Evidentemente hay aquí una incoherencia. El cultivo de cannabis sin la competente autorización, que esta autorización solamente la entrega el Servicio Agrícola Ganadero, pero que la verdad que efectivamente nunca se logra, no existe el mecanismo para poder tramitar esa autorización. Una vez nomás en la historia chilena se ha intentado y sin éxito. Y a raíz de esto podría ser sancionado, según el artículo 8º de la Ley 20.000, hasta con la misma pena que tendrían los padres que abandonan a un niño con resultado de muerte o lesiones graves. Esto a nosotros nos parece, por supuesto, muy cuestionable que alguien que es aprendido, ¿cierto?, que es privado de libertad por ser un consumidor de cannabis, por portar pequeñas cantidades de cannabis, tenga una pena equivalente al que pueda tener alguien que abandona a un niño con resultado de muerte. Evidentemente hay aquí una desproporción. Comprar la cannabis en Chile se enmarca dentro de las actividades descritas como tráfico, en el artículo 3º, inciso final, porque dice literalmente adquieran. Y la ley le impone una pena idéntica
a si se cometiera un secuestro con el fin de obtener un rescate o imponer exigencias o arrancar decisiones, presidio mayor en su grado mínimo a medio. Vemos claramente que hay una ley mal planteada, con ambigüedades y que posibilita a discreción de los jueces penas totalmente desproporcionadas. Otro problema que tenemos con nuestra ley 20.000 es que la cannabis está en la lista 1. ¿Qué quiere decir esto? Cierto que en su reglamento, el decreto número 867 del 19 de febrero del 2008, el Ministerio del Interior especificó qué drogas, plantas y sustancias son de uso ilícito. Y este decreto pone a la cannabis y sus derivados en la lista de drogas duras que producen una alta toxicidad o dependencia, en equivalencia a la heroína, a la cocaína, lo que evidentemente nos parece un despropósito, es totalmente inapropiado poner a la cannabis en la misma categoría que ese tipo de droga. Este decreto entonces pone a la cannabis y sus derivados en la lista de drogas duras que producen alta toxicidad y dependencia. Y esto obliga a aplicar las penas máximas para delitos relacionados con esta sustancia. El decreto 143 de agosto del 97 del Ministerio de Justicia establece que el registro civil debe llevar un registro de todas las personas condenadas por delito de droga. Es necesario, sin duda, avanzar a escenarios donde drogas como la cannabis puedan ser reguladas de manera similar a como se hace con el alcohol, mayor de 18 años, sin consumirlo a lo mejor en espacios públicos, sin conducir bajo sus efectos. Regular es controlar una situación que hoy se ha excedido, causando los nefastos efectos que ya conocemos. Regular para controlar y ordenar esta situación. En Chile, esto es un dato para que sigamos contextualizando con cuál es la realidad en nuestro país. En Chile, el delito de robo con fuerza recibe 200.000 denuncias por año, siendo finalmente detenidos por este delito 17.000 personas. De 200.000 denuncias se terminan 17.000 detenciones. En cambio, las denuncias por infracciones a la ley 20.000 no alcanzan a ser 2.000 por año. Sin embargo, son detenidas 85.000 personas por infracciones a la misma. Es una situación, por decirlo menos, curiosa, digna de revisarse. Desde el punto de vista de las penas, para el legislador chileno, el delito de abuso sexual, casos que han estado muy vigentes, muy en la palestra últimamente en nuestro país, en los casos de delitos de abuso sexual, es equivalente a aportar pequeñas cantidades de marihuana. Les pediría un poquito de silencio, me desconcentra tanto ruido para poder hablar. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? O tolerar la inconsecuente prohibición o ejecutar una de las dos conductas desproporcionalmente sancionadas para poder acceder a la planta. Traficante o consumidor, ambos son la misma cosa en esta legislación. Entonces, por lo tanto, peligros para la sociedad según la ley. Otra figura problemática que tenemos en cuanto a nuestra ley 20.000 tiene que ver con la delación. Fea palabra. Para no quedarse corto en las aberraciones jurídicas, acá, desgraciadamente, tenemos que decir que nuestros parlamentarios crearon la figura de la cooperación eficaz, o en otras palabras, soplonaje, lo que en sí mismo es éticamente cuestionable, pero que además se presta para una serie de irregularidades, como la fabricación de atenuantes del artículo 22, es decir, la creación de una falsa atenuante basada en esta institución de la cooperación eficaz. Funciona así, para que entendamos bien la figura. Una persona acusa a un consumidor de ser traficante, entrega los datos al fiscal y a las policías, y el consumidor, que tiene su planta, pasa a convertirse en traficante para que el soplón salga en libertad. Digamos que es una figura compleja, ambigua y que se presta para muchas malas utilizaciones. Esta institución jurídica cuestionable suele ser utilizada por grandes traficantes que delatan a sus distribuidores finales u otros microtraficantes para obtener rebaja de hasta 2 grados en su pena. O peor aún, derechamente contratan a personas que se dejan atrapar con drogas a cambio de dinero para obtener así la atenuante del artículo 22, rebajando así sus condenas. Esto se conoce como punto rojo. Otra de las dificultades graves que tiene nuestra ley 20.000 dice relación con la lista negra para los abogados. Se los voy a explicar. Según nuestra Constitución, toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señala y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiese sido requerida. Sin embargo,
El artículo 61 de la Ley 20.000 establece la prohibición de ejercer cargos públicos a los abogados que patrocinen o actúen como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados en dicha ley. Con esto se restringe y perturba la intervención del abogado de confianza del imputado. Es decir, la norma es inconstitucional, pero se sigue aplicando sin restricciones, afectando el derecho a defensa letrada consagrada en nuestra Constitución. Pasamos a otro tema que me parece que es fundamental para seguir avanzando en cuál es la situación que tenemos hoy día en Chile con respecto a la ley de droga. En Chile, el alcohol y el tabaco producen la mayor cantidad de muertes por año, 15.000 cada uno, pero para el Estado no son drogas que deban prohibirse. Al contrario, existe una poderosa industria desarrollada en torno a estas sustancias, según los datos del Ministerio de Salud. En cambio, el registro histórico en estas materias contempla 0 muertes al año por uso de cannabis. Asimismo, las drogas más adictivas en Chile son, en el siguiente orden, la pasta base, bazuco, ¿cierto? Le dicen en Colombia y en otros sectores, el tabaco, el alcohol y las benzodiazepinas y o tranquilizantes. A pesar de eso, la mayor cantidad de gente a la que se le pregunta sobre sus propios consumos dicen orgullosamente no haber consumido jamás droga, a pesar de llevar muchos años tomando benzodiazepinas y hablando con desprecio de los delincuentes drogadictos. Aquí, ¿cierto? Hay que revisar esa situación porque tenemos claro que estos tranquilizantes son más adictivos y más perjudiciales para la salud que lo que es la cannabis. Con estos datos cabe preguntarse, ¿por qué un problema evidentemente de salud pública es asumido por un organismo político como el SENDA, que depende del Ministerio del Interior, y no por un organismo técnico dependiente del Ministerio de Salud? El bien jurídico protegido por la Ley 20.000, ¿cierto?, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y que en un 76% sanciona solo a consumidores, el bien jurídico protegido es la salud pública. Y hasta donde todos hemos sido testigos, un consumidor o usuario de cannabis no daña en forma alguna este bien jurídico. De hecho, la restricción vigente impide el uso de esta planta para tratar la tremenda gama de aflicciones sobre la cual es efectiva, incluyendo su función apoptósica en células cancerígenas. La ley no permite su registro como medicamento y, por ende, los doctores no la pueden recetar. Es decir, lo que realmente atenta contra la salud pública es la enérgica y sesgada prohibición amparada por la Ley 20.000 de utilizar esta medicina ancestral. Diversos estudios nacionales e internacionales dan cuenta del gran potencial terapéutico y medicinal de la cannabis. Ejemplo de esto es la amplia utilización de la cannabis medicinal en Israel, que es convengamos que es una sociedad bastante conservadora en muchas materias, pero que aquí, por su profusión de investigación científica, ha llegado a la conclusión de que efectivamente la cannabis es utilizable en muchísimas patologías. República Checa también autorizó, ¿cierto?, su uso medicinal. España, de alguna manera, también lo tiene posibilitado, y 18 estados de Estados Unidos también el uso medicinal, además de los 3 que ya tenemos, ¿cierto?, que han aprobado el uso recreativo. Vermont fue el último, ¿cierto?, en ya de alguna manera presentar algunas mociones que permiten el porte y cantidades controladas para uso individual. Las principales patologías que se tratan con cannabis son esclerosis múltiple, Parkinson, Alzheimer, psoriasis, cáncer, glaucoma, anorexia, depresión, sida, artritis, entre otros. En Chile son miles los usuarios de cannabis medicinal que se ven obligados a proveerse clandestinamente de su medicina, cometiendo el delito de comprar o cultivar. El Ministerio de Interior, a través del SENDA, en vez de desarrollar programas de asistencia médica a los consumidores problemáticos, que son, dijimos ya anteriormente, la minoría de los consumidores de droga, se dedica a la promoción de la política criminal del Estado y la promoción de la abstinencia total de parte de los consumidores como vía única, cuando la historia nos enseña reiteradamente que las denominadas drogas han estado presentes siempre en la vida de los seres humanos. Si el problema de las drogas es un problema de salud pública, se esperaría que se consultara a los expertos en temas médicos para orientar las políticas de droga. El doctor Enrique París, que es el presidente del Colegio Médico de Chile, al inaugurar el primer Seminario Nacional de Políticas de Droga en mayo de este mismo año, nos dijo, como colegio médico,
queremos que se discuta el uso terapéutico de la marihuana en algunas patologías o reacciones adversas. Tenemos un pequeño accidente, no pasó nada. ¿No se cortó? Ya. No se dio ni cuenta. No se dio ni cuenta, ya. Muy bien. Gajes de... Perdón, retomo entonces con la declaración del doctor Enrique París, presidente del Colegio Médico de Chile. Como colegio médico queremos que se discuta el uso terapéutico de la marihuana en algunas patologías o reacciones adversas producidas por medicamentos o drogas en el tratamiento de ciertas enfermedades malignas u otras patologías. Otro experto en el tema, el psiquiatra Juan Pérez Franco, del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de Chile, opina lo siguiente: vivir en una sociedad sin consumo de sustancias psicoactivas es una utopía. Los programas que abordan el tema, desde la abstinencia total o que buscan la erradicación del consumo, probablemente vayan descaminados y pierdan recursos en un objetivo imposible. Así dadas las cosas, es difícil creer que el bien jurídico protegido por los delitos de la Ley 20.000 tiene una justificación racional, cierta y justa. Algo huele mal en la política criminal del Estado de Chile y no es el olor a la marihuana. Después quiero tocar el tema de los despilfarros de recursos públicos que ha significado la aplicación de esta Ley 20.000. Las consecuencias de una estrategia prohibicionista, bueno, ya han sido experimentadas en nuestra historia, pero parece que tenemos dificultades para aprender de la experiencia. ¿Para qué hablar, cierto, de lo que pasó con la ley seca, el fracaso total que significó la ley seca, el mercado negro, rápidamente se tomó las calles, eso gatilló el nacimiento de las pandillas, las mafias organizadas, la producción de destilados altamente tóxicos y gran cantidad de muertes por ambos factores. Eso sin mencionar el tremendo despilfarro de fondos públicos en una guerra que no se ganó. Según estimaciones, para volvernos a nuestro país, según estimaciones de la Fundación Chile 21, el año 2008, en nuestro país, se invirtieron más de 574.000 millones de pesos, de los cuales apenas un 2,2% se tradujo en prevención y un 2,8% en salud pública. Realmente porcentajes muy mínimos dentro de los recursos que se están destinando en esta lucha contra las drogas. Mientras que hubo un 25,8% en pérdida de productividad y un 69,2%, o sea, 397.000 millones en control. Las cifras de consumo de drogas no han variado sustancialmente en más de 50 años y específicamente el consumo de cannabis, que es la sustancia ilícita más utilizada en Chile, tampoco. Por lo tanto, de alguna manera podemos ver que este enfoque, esta política de drogas ha fracasado. Quiero ahora centrarme en un tema que para mí es particularmente sensible. Espero no aburrirlos con mi presentación, quizás es un poquito extensa, pero quiero dar cuenta de lo que es la realidad chilena y que dice relación con los jóvenes y las mujeres. Si bien los efectos de esta guerra contra las drogas se dejan sentir transversalmente, sus principales daños son más evidentes entre los jóvenes y las mujeres. De mayor manera, estos daños se acentúan si estos pertenecen a las clases menos privilegiadas de nuestra sociedad. Los habitantes de los sectores más pobres de Chile viven en sus poblaciones una realidad de armas y violencia extrema. Eso no sería posible si no existieran mafias con poder de financiar una gran cantidad de armas y carreras delictivas para jóvenes que dejan de estudiar y de hacer esfuerzos por integrarse socialmente. En un país altamente desigual como el nuestro, de los más desiguales del planeta, el tener estas características les transforma en las grandes víctimas de un sistema fracasado demasiado evidente para ignorar. Si bien el grueso del consumo de drogas ilícitas que toma lugar entre los más jóvenes es con fines recreativos y con reducido o nulo impacto negativo sobre ello y la sociedad, las políticas de drogas son las responsables de criminalizar a las nuevas generaciones. Claramente las políticas de drogas están causando mucho más daño que la droga misma. Como consecuencia del consumo, estos pasan a ser víctimas de injustas detenciones y represión. Después de todo, los más jóvenes y los que menos tienen se han transformado en el blanco perfecto para justificar la eficacia de estrategias que encuentran en las detenciones masivas, la forma más fácil de mostrar avances y resultados a corto plazo de parte de los gobiernos. Esta incoherencia manifestada en la represión y estigmatización es acompañada además de millonarias e ineficientes campañas basadas en lógicas del terror que promueven la falsa idea de un mundo sin drogas. Pero por sobre todas estas características se encuentran las diferencias en el impacto dado por las diferencias de género. Ser mujer sigue siendo una condición desventajosa. Claramente la guerra contra las drogas es también una guerra contra las mujeres.
Estas son candidatas perfectas para ejercer las labores inferiores en las redes de tráfico, transformándose en las principales damnificadas por las acciones y estrategias que desarrollan los carteles, como forma de reclutamiento y la violencia que causan tanto los enfrentamientos entre estas organizaciones como los que son contra las fuerzas de orden público. Es en los niveles más bajos de la cadena del tráfico donde la participación de la mujer juega un rol clave sobre el desarrollo y el éxito económico de los carteles. Las manos de ellas normalmente pasan más desapercibidas en las esquinas y puntos de seguridad, y son sus hogares donde con mayor frecuencia se esconde la droga para ser distribuida en micropuntos de venta. En muchos casos las mujeres son forzadas a participar de estas actividades, ingresando así en círculos de crimen organizado de los cuales es prácticamente imposible salir. Pero de la mano con la participación de la mujer en la parte más baja de la cadena de tráfico y en el consumo, también llegan, por supuesto, los castigos. Miles de mujeres están llenando las cárceles de Chile. Les quiero contar que el 52% de la población penal femenina está privada de libertad por la Ley 20.000. Ese es un dato que realmente debería conmovernos y no dejarnos indiferentes. Y por medio de pago desproporcionado de penas, están transformándose en testigos vivos del fracaso de una lógica prohibicionista y altamente punitiva que entrega impunidad a los grandes narcos. Es más, las mujeres arrestadas por participar en actividades de microtráfico son fácilmente reemplazadas por los carteles, generando impactos casi nulos en el funcionamiento de estas redes y la distribución de la droga. Ahora, para poner un poco de luz también en esta oscuridad, tenemos que reconocer que han existido iniciativas legislativas tendientes a corregir esta situación. En Chile, a contar del año 2003, han existido diversas iniciativas parlamentarias orientadas a modificar la actual política de droga. El reconocimiento al señor Nelson Ávila, que fue el primero y el que en 3 oportunidades intentó plantear sin éxito estas modificaciones. La diputada Laura Soto, los senadores Ricardo Lagos Weber y Fulvio Rossi, además del expresidente Ricardo Lagos, quien en mayo de 2012 se expresó públicamente a favor de la despenalización del consumo de droga debido a la guerra contra los estupefacientes se está perdiendo y hay que buscar nuevas alternativas. Les quiero contar también a nuestros amigos de los países hermanos que ustedes saben que estamos pronto a las elecciones presidenciales. Tenemos diversos candidatos presidenciales y de ellos, varios, la mayoría, está a favor de una nueva política de drogas y está a favor de la despenalización del autocultivo. El candidato José Antonio Gómez, el candidato Marco Enríquez Ominami, el candidato Marcel Clod, el candidato Tomás Jocelyn Holtz, el candidato Alfredo Sfeir y el candidato Andrés Velasco, todos ellos postulando, ¿cierto?, al sillón presidencial. No es menor, esto es un cambio significativo, algo que no habíamos visto realmente con anterioridad. Nunca antes la sociedad chilena había encarado frontal y pragmáticamente nuestra absurda política de droga. Los negativos efectos de una política facilista basada en la prohibición y represión despertaron a un país que hoy clama por un enfoque sensato y centrado en el bienestar humano, desde un expresidente, pasando por académicos, parlamentarios, usuarios, líderes de opinión pública y rostros de televisión. El movimiento que busca una reforma es diverso y contundente. Hace poquito tuvimos la 9ª Marcha Nacional por la Despenalización del Autocultivo, el 18 de mayo de este año, que convocó a más de 150.000 ciudadanos. Fue una multitudinaria marcha. No hay vuelta atrás. La pregunta ya no es sobre si reformaremos o no esta política de drogas, sino cuándo. Y en este contexto de la participación ciudadana, del interés transversal que se ha instalado en nuestra ciudadanía, yo les quiero invitar a tener paciencia, dura 2 minutos, a ver un video en que diferentes líderes de opinión, diferentes rostros del mundo del periodismo, del mundo de la música, del mundo de las artes, se hacen 42 preguntas. 42 preguntas acerca de nuestra Ley 20.000. Me parece que este es un documento excepcional, generado desde la ciudadanía, y yo los invito a que lo puedan ver, que podamos compartirlo, porque me parece que hay algo que no tiene precedente, por lo menos en nuestro país, que se hayan unido voces tan diversas, todos son líderes de opinión los que aparecen aquí, interpelando y cuestionando esta ambigua ley. ¿Está la posibilidad de verlo? Sí. Vamos a pedir un segundito.
Un poquito de paciencia. Y esto se genera, les puedo contar por mientras, esta iniciativa de hacer este video con todas estas opiniones, en vista a múltiples detenciones de usuarios de cannabis, algunos muy destacados, y por ejemplo el caso de Manuel Lagos, que es un productor musical, que lleva 34 días detenido, una medida cautelar totalmente desproporcionada, 34 días detenido por portar medio kilo de marihuana, siendo que en el peor de los casos, siendo encontrado culpable, él quedaría con firma mensual. Es decir, la medida precautoria es más punitiva que la posible sentencia, lo que obviamente es un sinsentido. Entonces va ahora este video. Solo por preguntar se llama. ¿Por qué la ley 20.000 niega la posibilidad de plantar, tener, guardar, recibir o regalar cannabis? Y si la ley permite consumirla, pero no tengo dónde obtenerla, ¿de dónde la saco? ¿Por qué la ley 20.000 permite tomar detenida a las personas sin comprobar el delito? ¿Por qué será que la ley 20.000 es una de las pocas, si no la única ley donde tú eres culpable de estar en ¿Por qué el reglamento de la ley de drogas, de la ley 20.000, da igual tratamiento a la cannabis que la heroína y a la pasta base? Periodista político. ¿Por qué el vino, la cerveza, el tabaco y el café no están tipificadas en la ley 20.000? Si son drogas altamente adictivas. ¿Por qué la ley 20.000 le entrega el control de calidad de la sustancia a aquellos que trafican con ella? Ella es una jueza que tiene un programa de televisión. Ella es la señora candidata presidencial Velasco y periodista muy destacada. Un simple consumidor y un líquido traficante, e incluso un traficante. Si no está definido de imagen, ¿cómo o cuándo el juez puede decir que sea un traficante, un microtraficante o un submicrotraficante? Según la ley 20.000, la sospecha de tráfico es mínima o nula si compruebas que la cannabis que posees es lo que puedes consumir en un día. Entonces, ¿cuánto se puede consumir en un día? ¿Por qué el reglamento de la ley 20.000 no considera al tabaco y el alcohol como drogas? ¿Y por qué no están prohibidos ni el tabaco ni el alcohol si generan directa o indirectamente más de 15.000 muertes al año y la marihuana ninguna? ¿Por qué en Chile podemos portar armas y no podemos tener nuestra planta para uso personal? ¿Por qué la ley 20.000 no entrega parámetros de cultivo para el uso personal exclusivo Manuel próximo en García, el el músico tiempo? más destacado La del ley momento. 20.000, Ella es ¿qué actriz. quiere decir con próxima en el tiempo? ¿Por qué la ley 20.000 no ha logrado Cantante. unos objetivos, disminuir la producción, el tráfico y el consumo de cannabis? Y yo me pregunto, ¿por qué la ley 20.000 criminaliza Periodista. a quien guarda cannabis, a quien la transporta, a quien la compra, a quien la planta, si su consumo personal está permitido? ¿Por qué la ley 20.000 pone en una lista negra a los abogados defensores de este tipo de causas, negándoles su participación en cargos públicos? ¿Por qué en 2012 hubo 85.000 detenidos por infracción a la ley 20.000 antidrogas y solo 150.000 por todos los otros delitos? Cerca de 70.000 personas fueron detenidas por porte, cultivo o consumo y solo 15.000 por tráfico. ¿Por qué no les dan el mismo trato? ¿Por qué la ley 20.000 hizo gastar más de 50.000 millones de pesos al Estado? ¿Para perseguir a los consumidores? ¿Por qué son tan desproporcionadas las medidas cautelares Este de otro la ley gran 20.000? conductor de Si la televisión. Corte Suprema estima que el porte de Este un cannabis periodista para consumo destacado personal es legal, entonces ¿por qué me la quitan? ¿Por qué el SAC no le ha dado permiso a nadie para cultivar cannabis? En el último estudio del SENDA concluye que a mayor control parental, mayor es el consumo. Entonces mi pregunta es, ¿para qué estamos prohibiendo? ¿Para que haya más consumo? ¿Por qué si me sorprenden con marihuana Este es un alcohol, y se un me prueba actor que para muy el consumo personal conocido. no me la devuelven? ¿Por qué la ley permite comprar Este es un semillas? humorista, crack, Si después no te dejan brillante. plantarlas, pero sí te dejan fumar? El presidente de Uruguay, Pepe Mujica, que era Chile, la ley 20.000 lo tomaría detenido por inducir, promover o facilitar el uso o consumo de cannabis sativa. Según la ley 20.000, De Pancho si Rey, yo tengo una muy planta de destacado. cannabis en mi casa, merezco las mismas sanciones que un gran traficante. ¿Por qué? No entiendo por qué se insiste Joe Vasconcelos, músico muy conocido, Joe Vasconcelos. La despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública. ¿Qué hace? Se está Mañales dijo que estaba de acuerdo en despenalizar ciertas drogas, la marihuana entre ellas. ¿Por qué la ley Ella es Cecilia Rovaretti, la ubica, una periodista de Radio Cooperativa. Sí, sí.
Además, según el Ministerio de Salud, puede haber consumo responsable de alcohol. ¿Por qué no de marihuana? La ley 20.000 dice proteger la salud pública. ¿Por qué se niega entonces Director del móvil de Movimiento de Liberación Homosexual. ¿Por qué las políticas y la ley de drogas siguen tratando a los consumidores como enfermos o delincuentes si la mayoría son personas comunes y corrientes? ¿Por qué la ley 20.000 hizo gastar al Estado más de 50.000 millones de pesos para perseguir consumidores? Odio la ley 20.000. ¿Por qué el reglamento de la ley 20.000 trata de la misma manera el cannabis que la heroína o la pasta base? ¿Por qué algunos insisten en decir la marihuana, que es una droga de inicio, cuando en realidad no son el alcohol y el tabaco? Si hasta la directora de Senda, Francisca Florenzano, así lo reconoció. Si no existen evidencias nacionales o internacionales que lo confirmen, ¿por qué insisten en que la marihuana es la puerta de entrada a la drogadicción? ¿Por qué las policías detienen a las personas que portan o consumen drogas en la vía pública si la ley 20.000 dice que basta con que sean confirmados sus datos en el lugar y dejarlas citadas a declarar? Y cuando Esto ya está en YouTube, ¿no es cierto? ¿por qué se plantas con el macetero, con la tierra, con todo? Soy yo. Para cometer gramaje. Además, al hacer las detenciones, ¿por qué pesan las plantas frescas si solo sirven secas y en ese estado pierden el 70% de su peso? Porque es insumble el prensado y paraguaya a toda la marihuana. Hay una gran diferencia entre prensado y todo. Bueno, probablemente ustedes no conocen estos rostros, pero les quiero contar que para el público chileno son todos ellos rostros muy conocidos y muy queridos del periodismo, de la música, de las comunicaciones. Y esta es una iniciativa ciudadana interpelando esta ambigua ley 20.000. Lo que destruye a la gente es la ignorancia, no las drogas. Mientras el alcohol y el tabaco, que provocan más de 8 millones de muertes en el año en el mundo, estén legalizados y el cultivo de cannabis está penalizado, Chile seguirá mostrando claras y directas evidencias de tener un sistema legislativo en extremo irresponsable, desapegado de la ciencia y de la realidad, dependiendo de influencias e intereses, estrategias políticas y análisis subjetivo. O alguien me dirá que tiene algún sentido seguir sancionando a aquel que no daña a nadie y que solo tiene un par de plantas en el patio para su uso personal. ¿Tiene sentido castigar a un usuario de droga? Los atropellos a los derechos de las personas, la violencia y la corrupción asociada a las redes de tráfico de drogas son directa consecuencia de la prohibición. La evidencia a esta altura de la historia es indesmentible, pero el negocio de los propios traficantes, el de quienes lavan dinero de estos y el de todos quienes de una u otra manera sacan provecho del discurso prohibicionista parece ser más importante que la vida, la libertad y la paz. No se trata solo de una política irracional y peligrosa, sino que fundamentalmente de una política antidemocrática y que desde el marco de la valoración de la democracia y los derechos humanos vuelve imperativa su total transformación. Y para terminar, me parece fundamental que para encarar esta tarea pendiente se incluya en instancias como estas la participación de organizaciones y personas que llevan largo tiempo trabajando estas temáticas con seriedad y profundidad tanto en Chile como en el exterior. Su gran experiencia y compromiso será sin duda un aporte sustantivo en la construcción de nuevas miradas. Quiero terminar con una frase de Javier Martínez Lázaro, juez penalista de Madrid, España. Él dice: algún día, cuando la despenalización de las drogas sea una realidad, los historiadores mirarán hacia atrás y sentirán la misma vergüenza que nos produce hoy la Inquisición.